Volvemos a un capítulo más de nuestra semana 4. Señores, esta semana es un poco intensa, los temas son un poco densos, profundos y largos también. Pero aquí no le tenemos miedo a nada, aquí metemos mano. El aprendizaje, nadie te dijo que sería fácil. Estar pegado conmigo, yo sé que probablemente tampoco es fácil. De manera que aguanten, resistan, traten de no morir. Seguimos con la clase de instalaciones avanzadas. Estábamos viendo en el video anterior, estábamos viendo una instalación avanzada. Vimos dos instalaciones avanzadas. Esta es la número 2. Aquí se puede ver un poco el nombre, ¿verdad? La instalación avanzada 2. Y perdónenme, falta de sueño. Y aquí tengo la instalación avanzada 1. Déjame encender esta máquina también. En el último video estábamos viendo cómo terminaba la instalación LVM. Déjame loguearme. Mi clave LinuxDO. Aquí estoy, ¿verdad? LinuxDO. Y aquí estoy con la instalación de particionamiento tradicional. Entonces entro con root LinuxDO. Entonces vamos a ver a continuación. Perdónenme. Zafa. Perdónenme. Aquí estoy, tengo que resistir, tengo que aguantar. Con relación a la instalación avanzada, lo que queda es que veamos unas cuantas cosas, comandos relacionados. Por ejemplo, aquí tenemos comandos relacionados con particiones, file systems. Vamos a ver unas cuantas cosas de esas. Vamos a conectar un disco duro ahora a la máquina virtual de particionamiento tradicional. Vamos a ver algunas de estas cosas que tenemos ahí en pantalla. Denme un segundito. Estoy grabando, te escucho más tarde. Así de en vivo es esto. Entonces, continúo. Esta es la avanzada 1. Voy a comenzar a ver el esquema de discos que tengo. Voy a comenzar con un DF-H, ¿verdad? En esta máquina puedo ver que hay solo SDA. Solo hay SDA, de manera que en este caso solo hay un disco duro. Esta es la máquina virtual a la que yo le hice solo un disco. Si yo quiero tener una salida un poco distinta, el comando lsblk es un comando tremendo y muy importante. Soporta algunas opciones. El "-t te incluye algunos campos que en este momento no me interesan, pero creo que es el "-p que estaba buscando. Exacto, el "-p. El "-p, dame un segundo, déjame limpiar pantalla. El SBLK normal y el "-p agrega, básicamente agrega aquí el nombre del dispositivo completo, /def, /sda, etcétera. Entonces yo puedo ver el comando fdisk aquí, gdisk, pero para yo ver eso en su justa dimensión, yo voy a apagar power off. Ok, yo voy a apagar la máquina virtual aquí y ustedes van a ver lo que yo voy a hacer. Yo voy a agregar otro disco. Por eso repito que estamos usando máquinas virtuales para no hacer ni cometer nada que dañe lo que estamos haciendo. Cancel, vuelvo a settings, storage, vengo aquí, le agrego un disco, digo create,
Le doy a Next, le doy a Next, igual de 8 GB, no me interesa en este momento el tamaño. Le doy a Choose, le doy a OK. Entonces voy a iniciar la máquina virtual ahora. Ok, la máquina virtual está subiendo. Entonces vamos a ver el comando de ahorita de F-H. Aquí veo lo que está montado actualmente. Solo me habla de las cosas activas, pero vuelvo a mi comando lsblk, que es más interesante. Aquí pueden ver, por ejemplo, déjame darle un zoom a esto. Aquí pueden ver, por ejemplo, SDB. SDB era algo que no salía ahorita, solamente salía SDA, pero ahora sale SDB. Y SDB es el disco nuevo que acabo de crear y de conectar. Vamos a ver qué le podemos hacer a ese disco. Como ya yo estoy en este sistema, dame un segundo, IPADDR show. Yo tengo... no voy a tener que usar esto aquí porque no tengo un bridge puesto. No quiero embromar con esto en vivo. Ok. Déjame maximizar aquí. Entonces mira lo que yo hago aquí. Voy a limpiar pantalla. Fdisk. Fdisk -L. Me tiro un listado de particionamiento de lo que está aquí conectado en esta máquina. Aquí veo este SDA1. Tiene un asterisco. Asterisco significa que el boot record está en esa partición, ¿verdad? Y aquí veo SDB, aquí veo SDA y aquí veo SDB. La salida de SDB es distinta porque es otro disco y tiene otro particionamiento, pero sobre todo porque no ha sido inicializado. Entonces, otras informaciones que podemos ver aquí es, por ejemplo, desde dónde comienzan los sectores hasta dónde terminan, el tamaño, y aquí vemos un ID que me indica más o menos qué tipo de partición es una y otra. El 83, ID 83 es el Linux estándar, el 82 es la swap, el ID 5 es una extendida y así sucesivamente. Entonces vamos a ver esto de manera más interesante. Si yo digo fdisk y digo /dev/sdb, le doy a enter. Miren que dije SDB, no dije SDB1, SDB nada, porque de hecho SDB no tiene particiones. Recuerden algo importante: SDB es el disco, SDB1 es la partición 1 de SDB. Importante. Déjame poner eso y decirlo de una manera que me pongan atención. Repito. SDA es el disco. SD SATA Drive A. SDA SATA Drive A. SDB SATA Drive B. Cuando yo digo SDA1, yo me estoy refiriendo con el número, con el 1, a la partición 1 de SDA. SDA2, la partición 2 de SDA. Y así sucesivamente. Si hablo de SDB, estoy hablando de otro disco, SDB, distinto a SDA. Si digo SDB1, me estoy refiriendo a la partición 1 de SDB y así sucesivamente. Eso va hasta muchísimo. Sepan algo, que los SDA son los discos SATAs, pero si tú miras, por ejemplo, un disco NVMe de los nuevos, que son más avanzados que los SSD, tienen una nomenclatura un poco distinta, y va a variar, pero sigue el mismo patrón.
A, B, C y 1, 2, 3 de acuerdo a las particiones. Entonces, en este caso, vuelvo a la pantalla y digo que aquí a SDB le doy a Enter. Este es mi menú. La M es para ayuda. Le doy a la M. Lean aquí. Miren eso. Ahí dice M para ayuda. Le doy a la M. Veo aquí que dice que si quiero, esto es para partición MBR, algunos comandos genéricos, por ejemplo, la D borra una partición. Uno de los comandos que yo más uso y es el que yo les exhorto a que usemos primero es la P. La P te dice, imprímeme la tabla de particiones. Le doy a la P y le doy a Enter. Aquí veo que dice que tiene una partición 2, o sea, ya tiene una partición hecha. Ya tiene una partición hecha y creo que no la tenía hace un momento. Probablemente cuando inicié con el FDisk probablemente la haya creado. Entonces, miren aquí algo. Por ejemplo, aquí yo puedo crear un 2 partition table, una MBR como la que tengo en este momento, tipo 2 partition table, y miren la GPT aquí, que fue de lo que hablamos cuando hablamos en el orden de buteo, que hablamos de BIOS, de UEFI, de MBR, de GPT. Mírenlo ahí. Estas son ya muy poca usadas y para otros sistemas como SGI y la de Sun Microsystem, eso es muy distinto. Entonces, en este momento ya le di un print, ¿verdad? Puedo crear nueva, en este momento puedo crear, déjame darle a la P para, perdón, darle a la M para la ayuda, para verla completa. Y yo puedo decir aquí, déjame darle a la C, ¿verdad? Le doy a la C, le doy a la P. Ok, si yo le doy a la O, vamos a crear un partition table. Is deprecated, dice eso. Si yo le doy a la G, parece que sí, le doy P, se ve GPT. Le doy a la M, si le doy a la O de nuevo, dice que está deprecated, pero me la aceptó. Imprimo P, dice 2, ¿verdad? Ok, déjame grabar eso. Le voy a dar a la W. En W grabo y salgo. Voy a volver otra vez FDisk aquí. Creo, si no me equivoco, que va a salir diferente. Le doy a la P, imprime, le doy a la M, ayuda. Entonces voy a crear la N, New Partition. N, New Partition. Le doy a la N. Entonces aquí me pregunta si es primaria o extendida. Recuerden lo que hablamos, ¿verdad? El tema de las primarias y extendidas es algo de MBR que es muy viejo. Es algo de MBR que es muy viejo. GPT es más nuevo. Vamos a suponer que yo diga Q. Espérate. Salí. Déjame imprimir. Imprimo, no hay más nada. Voy a darle a la M, ayuda. Voy a cambiar la tabla de partición y voy a dar a la G. Ahí cambió, digo P, está GPT. Le voy a dar a la N. Mira qué interesante. Si yo le doy a la N en GPT, dice que hay una partición entre 1 y 128. Yo puedo crear en GPT hasta 128 particiones. Vuelvo para atrás, le doy a la ayuda. En vez de GPT voy a cambiar a la O. Digo nuevo. Mira el sistema de particionamiento 2 partition table MBR, la diferencia que me saca. Tengo partición primaria y extendida, 4 particiones.
¿Ven la diferencia? Era algo de lo que yo hablaba. Me voy a ir por la primaria. Le voy a dar, me está preguntando el número de la 1 a la 4. Esto era lo que estábamos discutiendo ahorita cuando yo le decía SDA1, SDA2. Eso es lo que él me está preguntando. Yo le dije a él que le voy a necesitar una partición primaria y él le va a poner 1 a esa partición. Pudo haber sido 2, 3, 4, no hay problema. Pero le voy a poner 1. Le doy a Enter. Me pregunta el primer sector. Este es un poco medio atrasado porque no te pide las cosas en bytes, pero tú puedes dárselo en bytes. Yo le voy a dar a Enter para que el primer sector lo elija como default, el primer sector. Y ahora, ¿a dónde va a terminar? Ahí es que yo puedo usar los megas, los gigas, etcétera, etcétera. Yo le voy a decir, por ejemplo, aquí que vamos a crear una partición voy a crear una partición de, digamos que 1 G, de 1 giga. Le doy a Enter, más 1 G, exacto. Acabo de crear uno, le doy a P para imprimir y aquí me dice que SDB tiene un 2 partition table, ¿verdad? Tiene ya su primera partición de 1 gigabyte. Puedo agregar otra partición. Acuérdate que no podemos ver SDA porque yo ejecuté el comando con fdisk espacio /def /sdb y no me permite elegir entre discos porque le dije que se fuera directo al SDB. Entonces, bien, creé una partición. Voy a crear otra partición, una partición primaria, ¿verdad? Perdón, en este caso es P, que tengo que escribir P, otra partición primaria. Mira que me dice de la 2 a la 4 porque ya no puedo elegir la 1. La 1 la acabo de usar, ya está siendo usada. Le voy a dar a la 2 que elija la default. Mira, si te das cuenta, está un poco complicado el tema de los cálculos, pero la idea es que donde termina el giga de aquí es una cantidad de sectores X, ¿verdad? Y yo, mira de dónde estoy comenzando. Míralo aquí. Que este comienza en el 2048 y termina en el 2.099.199. Esta otra partición comienza en el 2.099.200. O sea, comienza literalmente un sector más para allá. Vuelvo y digo, para que tengan la mente un poco fresca con esto, piensa en una repartición de terreno, en donde tú dices los tantos metros del vecino, la casa del vecino llega hasta aquí, mi casa comienza hasta aquí, el supermercado va de aquí hasta aquí. Es un tema de metros de repartición de terreno lo que estamos haciendo. Entonces él me pregunta cuál es el primer sector. Yo le voy a dar a Enter porque yo quiero que sea ese mismo próximo. ¿Y hasta dónde va a llegar? Le voy a decir que sea de más 2 gigabytes, ¿verdad? Más 2 gigabytes. Le doy a Enter, imprimo con la P y ahí me viene diciendo cuánto voy teniendo, ¿verdad? Recuerdan que cuando él hace el redondeo se ve 1.9 por los problemas de los bytes. Recuerdan el tema de gigabyte y gigabyte, de megabyte y megabyte, está relacionado con esto. Entonces, sepan que no todo el software que se usa actualmente soporta el tema del gigabyte. FDisk es un programa que, aunque es actualizado, es un poco viejo. De hecho, probablemente lo soporte, pero yo no lo sé todavía. Uno no usa FDisk a diario. Voy a crear una última partición. Le voy a dar a la N, que sea primaria, ¿verdad? Va a ser la partición 3. Voy a elegir esa default que comience desde ahí mismo y va a ser de, digamos que, vamos a suponer, quiero ver si de 2 gigas G y B, no sé si lo soporta, vamos a darle a Enter.
Parece que lo cogió. Si le doy a la P, lo soporta. Ya soporta GB bytes. Mira lo que hice. Si subo, si le doy arriba, míralo aquí. Cuando yo creé más 2 GB, me hizo una de 1.9. Y aquí dije 2 GB bytes. Y aquí se ven 2 gigas. Se ve bien. Entonces sí lo soporta. Fdisk está actualizado y lo soporta. Esto en vivo, sorry. Me falta una cosa muy importante. Tengo que grabar esos cambios, porque si no voy a tener problemas. Le digo W y sale y graba los cambios. Entonces me dice que probablemente tengo que déjame ver, Colin, exactamente, él llamó una función del kernel que se llama IOCTL, eso es input output, ¿verdad? CTL, para releer la tabla de partición. Digo un LSBLK y aquí puedo ver con LSBLK que tengo SDB 1, 2, 3 particiones, una de 1 giga, una de 1.9 y una de 2 gigabytes. Aquí está todo lo del SDA igualmente. Si yo hago un fdisk SDA y le doy a enter, yo puedo también ver información. Lo único es que tengo que tener mucho cuidado, porque esa partición que tú estás viendo ahí es una partición que está siendo usada en este momento. Pero puedo ver información, puedo ver lo que está ahí enfrente de mí, puedo ver que tengo una partición extendida, la partición que tiene el boot, etcétera, etcétera. Le voy a dar a la Q para salir. Está bien. Una vez yo veo esto, LSBLK, entonces, según los comandos que tengo aquí, tengo que, dame un segundo, déjame volver al tamaño normal. En este momento, ustedes ven ahí que yo hablaba del Gdisk. El Gdisk era usado cuando Fdisk no soportaba GPT. Pero ahora que Fdisk soporta GPT, no es necesario usar Gdisk. Sin embargo, es posible utilizarlo. Si yo digo, por ejemplo, Gdisk, ok, no está instalado. Si digo yum install Gdisk, exacto, no vino instalado, lo instalo, perfecto, le doy a que sí, ¿verdad? Limpio pantalla, déjame hacerle zoom. Miren lo que hice para instalar yum install Gdisk, ¿verdad? Si digo Gdisk -L para que me liste las particiones, me dice que hay un error, porque en verdad en el sistema no existen particiones GPT. Todo es MBR lo que hay en el sistema. Tanto /def/SDA como /def/SDB tienen particiones MBR, no GPT. Por eso da ese error. En este momento no me interesa eso. Voy a seguir con lo siguiente. Creo que este comando es el mismo. Este comando es el mismo fdisk, pero en ncurses. Ncurses es una librería de lenguaje C que te permite hacer eso, tú navegar como si fuera con las teclas cursoras, ¿verdad? Entonces tú puedes aquí de manera más fácil, sin tener que estar manejando la tecla como yo lo estaba haciendo, hacer algunas cosas. Le doy para arriba, para abajo, mira, le doy a la izquierda, le doy a la derecha, le doy a quit, le doy al right, esto viene siendo la W, ¿verdad? Para que guarde los cambios, etcétera, etcétera. CFDisk te permite ver las cosas de esa manera. No voy a perder mucho tiempo en eso porque es literalmente lo mismo, tiene que navegar un poco para entenderlo. Y bueno, entonces ahora tenemos a continuación el crear file system. Los que vienen del mundo de Windows, que hablaban a cada rato de formatear, probablemente conozcan mucho este tema, pero realmente formatear es crear un file system sobre un disco duro.
Siempre pensamos que formatear era borrar, pero eso no es así. Aunque en un formateo se borra, yo no puedo decir que formatear es borrar. Formatear es mucho más que eso. Y tener conceptos cerrados a veces no nos permite entender algunas cosas. Entonces, cuando yo uso este comando mkfs, yo estoy realmente creando un file system. De hecho, mkfs significa make file system, hacer un file system. Entonces, vengo con LSBLK, perdón, estoy con la otra máquina virtual. Esta es la que tiene LVM. Estuve a punto de hacer una destrucción. ¿Qué destrucción? ¿Qué destrucción? Sorry, ay, pero qué destrucción. Esta que está aquí. Exacto. Esta que está aquí. Entonces, voy a limpiar pantalla. Puedo usar MK, déjame ver, LSBLK. Tengo SDB1, SDB2 y SDB3. Con eso que voy a trabajar es el disco que no tiene data, el disco con el que puedo hacer algunas cosas y que debo de tener cuidado. Entonces, ¿verdad? Digo. MKFS, si le doy a Tab, ustedes van a ver todo eso. Van a ver, por ejemplo, mkfs.xt2, mkfs.xt3, .xt4, .xfss, .minix. Todos esos file system pueden crearse con esta instalación, pero se pueden hacer más cosas. Si yo quiero crear un NTFS o probablemente un exFAT, yo necesitaría en este caso instalar algunas cosas adicionales, como por ejemplo NTFS. Le doy a Tab para completar. No me acepta el completado. 3G, creo que así que se llama ese driver o módulo. Déjame ver. Lo está buscando, no lo encuentra. Vamos a hacer un Yum search NTFS a ver qué encuentra. No lo encuentra, no está en los repositorios default. Mira qué interesante, NTFS no está en los repositorios default. Si yo digo exFAT, Yum search exFAT, FAT 2FS Tool. Ok, si yo digo Yum, espérate, pero ¿cómo va a ser que yo no de ahí? Denme un segundo. Vim /etc yum.repos.d alma linux.repo. Tampoco tengo Vim aquí. Yum install Vim. Sin Vim no vamos ni a la esquina. Excúsenme. Excusation to me. Sin Vim no vamos ni a la esquina. Déjame yo editar ese archivo. Entonces aquí yo veo que este está enable 0. Estos son sources. Esto es source. Esto es source. Esto es debug info. Extras. Debug info. No está aquí. Déjame ver, Alma Linux tab _power tools. Puede que esté aquí. Esto no está enable. Aquí le pongo 1. Sources. No, exactamente está bien ahí. Le doy a la X. Digo yum update. ¿Verdad? Ahí me cargo el Power Tools. No quiero actualizar. Déjamelo así. Pero yo lo que quiero ver es si tú me encuentras
si tú me encuentras otra cosa adicional a FAT. Si apareció algo más adicional a FAT. Y si yo digo NTFS, search, no matches found. En vivo me van a tener que ver hacer algo. Accusation to me, NTFS, un repo not found. Van a ver cómo uno maneja aquí este asunto. Eso es del 2003, eso es muy viejo. Stack Overflow 2017, más o menos reciente. NTFS no aparece. EPEL release, EPEL, Dios mío, es el repositorio. No es esta. Esta que está aquí. Exacto, entonces yum install, perdón, déjame agrandar. Vuelvo aquí. Zoom para acá. Install -y epel-release. Dios mío, cómo se me fue la guagua. Tan importante repositorio. Ahora sí. Search NTFS y ¡pum! ¡Voilà! Perfecto. Entonces, install. Exacto. -3G. Perfecto. Le damos a yes. Todo esto es para formatear, señores. Sorry que no lo tenía en la punta de los dedos. Entonces, ahora sí, si yo digo, por ejemplo, MKFS y le doy a tab, todavía no aparece NTFS. Así es la vida. No, lo que pasa es que NTFS tiene unos comandos distintos. Déjame ver igualmente si yo digo exFAT. Exactamente. Yum install -y exFAT prox. Le doy a install. Se va a instalar. Y aquí sí yo sé MKFS. Le doy a tab que puedo ver exFAT aquí, mks.exFAT. Entonces limpio pantalla. Déjame ver si se sigue viendo bien para ponerlo un poco más grande. Limpio pantalla, digo lsblk, entonces tengo sdb1. Con sdb1 voy a hacer un mkfs.xt4 /def/sd db1. Miren esta parte importante, no es aquí SDB, porque SDB es el disco completo. Tú no formateas el disco completo. Tú creas un file system en una partición. Puede ser que la partición ocupe el disco completo, puede ser, pero tenemos que entender que no se lee. Si tú haces eso te podría dañar todo el disco perfectamente. Si tú tienes otras particiones con data, eso te dañaría, destruiría toda la data y no va a funcionar porque eso le está dañando el disco. Entonces SDB1, esa es la manera. Rapidísimo. Se creó un file system. Yo digo, por ejemplo, lsblk. Déjame ver. lsblk-p. -p. Y aquí puedo ver, bueno, no se ve nada diferente. Por lo menos aquí no se ve nada diferente. Déjame ver, man, lsblk. Hay una parte que se ve /file system. Digo next. -f. Creo que es -f. -f. Exactamente. Míralo aquí, lsblk -f. Aquí tú ves que hay XFS, aquí hay XT4, el que acabo de crear XT4. Entonces aquí voy a hacer, por ejemplo, exFAT en SDB2.
format complete, nítido. Igualmente digo el "-f", míralo ahí, el exFAT. Está listo. Y en el 3, en el 3 quería usar un NTFS, pero no quiero perder tiempo instalando ese módulo en el kernel. Déjame ver, MKFS. Vamos a decir un XFS, ¿verdad? Digo, en el 3. Creo que está listo. Exactamente. Luego de que tú creas un file system, entonces está en cómo tú accedes a ese file system y copias archivos o lees la data. Entonces aquí hay que hablar de los procesos mount. Básicamente yo tengo el comando mount, que es montar. Mira incluso que existe un mount.ntfs para que vean que está instalado. Pero lo que pasa es que con MKFS no funciona igual. Tendría que investigar bien. Ok. Entonces yo voy a hacer algo. Yo voy a hacer un directorio mkdir/mnt. Un directorio se va a llamar xt4. Un directorio se va a llamar exFAT. Y un directorio se va a llamar xfs. Esos son nombres random, eso no tiene que ver con nada. Yo solamente para darle un patrón voy a decir mount /dev sdb1 en /mnt xt4. Le doy a enter, le doy un ls a ese directorio. Y mira que ese primer folder es un folder default que se crea Lost and Found. Si yo hago touch para crear un archivo o simplemente copiar /tc/passwd espacio ese directorio y le doy un ls, mira el archivito ahí, passwd. Ahí está copiado. Si doy un ls a /mnt exFAT, veo que está vacío. Pero si digo mount /dev /sdb2 a exFAT, dice que no lo conoce. Mira qué interesante. El sdb2 no lo conoce, un known file system. Si yo vengo con mi lsblk de nuevo aquí, sdb2 es exFAT. Debería, porque creó el file system, debería montarlo. Mount tab unknown file system type. Qué raro. Part probe. Déjame ver una cosa. Si digo esto, todavía no lo monta. ls no lo monta. ¿Qué podrá estar pasando con exFAT? Ok, eso es un caso de investigación. Voy a ignorar eso por el momento. lsblk puede ser, no sé. Voy a hacer mi mount de /dev /sdb3 en /mnt xfs y digo un ls. Creo que está bien, lsblk. Exacto, mira, lsblk está montado en xfs. El sdb1 está montado aquí en xt4. Todos estos son los que están montados. El sdb2 no se quiso montar, no sé por qué, con el asunto del exFAT, no entiendo, pero ustedes entienden la idea. Esto es Linux, un asunto que va dando errores en vivo y lo vamos viendo. Entonces, para yo terminar con esta sección, aquí voy a ver brevemente, dame un segundo, voy a ver la partición swap. Señores, hemos hablado de la partición swap en un par de ocasiones
y ustedes pueden ver, por ejemplo, que la partición swap, déjame darle zoom out a esto para ubicar mi virtual machine. Exactamente, y la partición swap, aquí estoy. La partición swap es una partición que sirve de memoria. Yo he hablado de partición, pero es posible tener un archivo tipo swap. Es posible usar un archivo como swap. Vamos a ver eso para darle término a esta sección de la clase. Voy a comenzar con este comando swap on-s. El swap on-s me está diciendo aquí que lo que me está sirviendo de swap es una partición. En este caso, SDA3. ¿Cómo confirmo que eso es cierto? Bueno, ese comando es muy claro, pero aquí yo puedo ver que SDA3 en LSBLK es la swap, ¿verdad? En este caso funciona, esta partición está funcionando como swap del sistema. Pero yo voy a hacer df-h, son 2 GB, yo tengo libre todavía. Sí, yo puedo hacer esto. Entonces yo voy a crear un archivo random. Linux tiene una serie de herramientas que son bacanísimas para eso. Y voy a usar el comando dd. ¿Verdad? Y digo if es igual a /def0. Eso es un dispositivo que solo genera 0, 0, 0, 0, 0. Y yo le voy a decir off. Créame eso en un archivo que se va a llamar swap file. Ese archivo va a estar ubicado ahí en la misma barra, swap file. Entonces tú me vas a hacer eso contando de 1024, perdón, igual 1024 bytes, 1024 megabytes, eso es 1 giga, y le vamos a decir que el count son 2. Yo quiero que sean 2 gigabytes. Voy a reemplazar la partición swap de 2 gigabytes con un archivo de 2 gigabytes. Pude hacerlo con 500 megas, pero vamos a hacerlo, tengo el espacio, el disco para poder hacerlo. Entonces le doy a enter, ahí él dura un ratico generando, pues él está creando un archivo, ya terminó, ¿verdad? Digo nada más para validar un du /swap. Aquí puedo ver que el archivo tiene 2 gigabytes. El archivo creado tiene 2 gigabytes. Ya lo creé. Entonces el siguiente comando que sigue es mkswap file. Mkswap file, digo mkswap, ¿verdad? Digo que me haga de ese archivo, hazme algo swap, ¿verdad? Ya lo hizo, transformó algo interno. Vengo aquí, swap on, enciende ese archivo como swap on, ¿verdad? Y voy a usar a validar de nuevo con el swap on-s. Aquí tú puedes ver que tiene 2 swap ahora mismo, una partición y un file. Y aquí está una cantidad de giga en el swap, y aquí hay una cantidad de megabytes en swap y de bytes, perdón, y una cantidad en el archivo random. Aquí hay una prioridad en cómo el sistema usa una y usa otra. Si yo quiero desactivar la partición, entonces digo swap off y digo /def /sda3. Apágame de swap esa partición. Vuelvo y pruebo y veo que solo existe el archivo. Ahí está el archivo funcionando como swap. Hay que hacer algunas cosas. Este archivo que está aquí, fstab, que lo vamos a ver creo que más para adelante en algunas cosas. Aquí, por ejemplo, esta partición es la que funciona como swap cada vez que bootea el sistema, ¿verdad? Cada vez que bootea el sistema sube como swap. Yo voy a comentar esto
Yo voy a comentar esto. Voy a entrar una línea más abajo y voy a decir swap file, ¿verdad? Que es mi archivo swap. Digo igualmente aquí, para que esté parejito, none. Y digo aquí swap. Digo aquí defaults. Digo aquí 0, 0. Listo. Si yo digo mount -a para que relea lo que está ahí y lo remonte todo, entonces lo que acabo de comprobar es que df-h para probar algo, df-h, no me aparece aquí lsblk, esto me va a ver solamente disco. Mira lo interesante que antes SDA3 decía swap y ya no lo dice porque yo apagué, yo hice swap off, ¿verdad? Entonces si yo digo swap on -s, básicamente me lista solo eso. El asunto es que si yo hago un reboot, vamos a hacer un reboot, que eso es bien rápido aquí. Le doy a enter. Un reboot para que cargue rápido. Veremos que por default mi swap file ahora será la partición como tal. Estamos llegando al final de esta sesión. Linux do, control L, digo swap on, mírala ahí, esa es la que estoy usando y ya. Sí, eso tal vez es lo que está funcionando. Si digo un lsblk, acabo de subir, no aparece la swap en SDA3. Vimos rápidamente eso. Este último comando aquí me dice también parte de la información. cat /proc /swaps. La misma información que me da swap on -s es lo que me da eso ahí. Y free -m es un comando que me dice cuánto de memoria tengo libre y aquí me muestra la swap que está siendo usada, libre, etcétera, 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 etcétera. Señores, acabo de concluir esta sesión un poco intensa. Repito, los temas se están poniendo complicados y exigen mucha conversación y mucha prueba, errores en vivo. Ustedes dispensen y bueno, por favor sigan compartiendo por el grupo.